Buen día para todos. Seguimos en el capítulo 40. Dice, y después de estos hechos sucedió que el copero del rey de Mitzrayim y el panadero cometieron una falta contra su señor, el rey de Mitzrayim. El faraón los encoralizó contra sus dos cortesanos, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso bajo custodia de la casa del jefe de los matarifes en la prisión, en el lugar donde Yosef estaba encarcelado. El jefe de los matarifes comendó a Yosef para que estuviese con ellos, y él los atendía, y permanecieron muchos días en custodia. Después de estos hechos, dice aquí, puesto que al difamar a Yosef, esa maldita mujer, la esposa de Putifar, había causado que este justo fuera un tema habitual de conversación entre toda la gente y se hablara mal de él. El santo bendito les trajo encima el pecado de estos dos, del copero y el panadero, con el propósito de que la gente se ocupara de hablar de ellos y no de él. Y además Dios también provocó el pecado del copero y del panadero para que por medio de ellos le llegase respiro al justo y eventualmente saliera libre. Aquí vemos cómo Dios, el creador, cómo mueve todas las fichas, cómo hace todas las cosas para, como dice en el tratado mirar el tratado de Megilá, donde dice que sucedió todo esto para que no hablaran de Yosef, o para que estuvieran pendientes que en verdad que lo que Yosef había hecho no había sido verdad. Cómo en verdad se hubiera podido entender de que lo que, según eso, lo que le pasó al copero y lo que le pasó al panadero, en verdad no había sido en verdad lo que le pasó a Yosef. ¿Sí? Porque en verdad dice allí qué fue lo que le pasó al copero. Me dice de que lo que le pasó al copero fue que le cayó un esbuf a la copa del, del faraón. Le cayó sí, una abeja, un mosquito le cayó. Pero, ¿qué tiene que ver el copero? Le cayó, ¿qué tiene que ver? Él estaba en la copa de él. Y con eso él se encolarizó. También con referente al panadero, también algo parecido. Algo que no había necesidad de llegar a tanto, como para ponerlos en prisión y cosas así. Entonces, como fueron cosas que en verdad pudieras decir, ¿cómo es posible que lo metan en prisión por esas cosas y todo lo demás? Entonces la persona pudiera llegar también a decir, también a Yosef lo mismo, lo pusieron en prisión y no hizo nada. Así que entonces eso es lo que ellos acostumbran a hacer, están metiendo a la gente a la prisión por cualquier cosa que hagan. Esto es lo que dice, cometieron una falta, dice, la falta del copero fue que halló una mosca en la copa del faraón. Y el otro, el panadero, fue que encontró una pequeña piedra en los panes que horneaba. ¿Sí? Y dice, y el panadero, dice aquí, este término designa a que horneaba el pan del rey. Hornear solo se puede aplicar al pan y no al otro alimento. No a otro alimento. ¿Ven? El jefe de los matarifes encomendó a Yosef que él estudiase con ellos. Permanecieron muchos días en custodia, que la expresión significa 12 meses. Muchos días significa 12 meses. Aquí dice también. Ambos soñaron un sueño, cada uno tuvo un sueño de la misma noche, cada uno conforme a la interpretación de su sueño, el copero y el panadero del rey de Mitzrayim, que estaban encarcelados en la prisión. Yosef vino a ellos en la mañana y los vio, y aquí que estaban apesumbrados. ¿Sí? Dice aquí, ambos soñaron un sueño, eso significa que cada uno de ellos tuvo un sueño distinto. Este es el sentido simple del versículo, pero según una exegesis midrashica, cada cual había soñado el sueño de ambos, es decir, que soñó un propio sueño sin la explicación, y además la explicación del sueño de su compañero. Y es por eso que más adelante se declara, el jefe de los panaderos vio que lo había interpretado bien. Y dice aquí que después que lo vio que estaban apesadumbrados, preguntó a los cortesanos del faraón que estaban con él en la custodia de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué sus rostros están decaídos hoy? Le dijeron, hemos soñado un sueño, pero no hay quien lo interprete. Yosef le dijo, ¿acaso no pertenecen a Dios las interpretaciones? Cuéntemelo, por favor. Cada uno conforme a la interpretación de su sueño, es decir, cada uno soñó un sueño semejante a la interpretación que más tarde él se la daría. ¿Quién? El jefe de los coperos relató su sueño a Yosef y le dijo, ¿quién? Apesumbrado, dice aquí Rashi, es entristecido.
Ken, acongedado y triste. Ken, en mi sueño había, dice el copero, en mi sueño había una vid frente a mí. En la vid había 3 sarmentos y parecía florecer. Su brote creció y maduraron sus racimos en uvas. La copa del faraón estaba en mi mano y yo tomaba las uvas y las exprimía en la copa del faraón y ponía la copa en la palma del faraón. Yosef le dijo, esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días el faraón alzará tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y pondrás la copa del faraón en su mano, como era la norma cuando era su copero. Entonces, si me recuerdas cuando te vaya bien, y por favor haces bondad conmigo, y me mencionas ante el faraón, podrás sacarme de esta casa, pues ciertamente he sido robado a la tierra de los hebreos y tampoco aquí he hecho nada para que me hayan puesto en el calabozo. Vamos a ver, sarmiento dice aquí, sarmientos largos, las cuales son llamados bidis en francés antiguo. Y parecía florecer, significa parecía florecer. Que en mi sueño me parecía como si floreciera y tras el florecimiento surgió un brote que se convirtió en uvas inmaduras, dice aquí. Y después de eso las uvas maduraron. Y exprimía, dice aquí como tradujo el Targum, y exprimía sobre eso, dice. Son 3 días, es decir, le dijo, los sarmientos son un signo para ti cuyo significado es 3 días. ¿Okay? Y el faraón alzará tu cabeza, dice aquí, la expresión alzar la cabeza significa contar, pasar lista. En este caso, quería decir que cuando el faraón enumere a sus demás sirvientes para que le sirvan en su comida, te contará a ti entre ellos. Tu puesto quiere decir tu puesto y tu lugar. Si me recuerdas, es decir, cuando seas restaurado a tu puesto, si te recuerdas de mí después de que te haya ido bien, conforme te he dicho en mi interpretación. Y por favor, haces bondad conmigo. Aquí la expresión nada solo puede significar una petición. Yosef no solamente pretendía describir la nueva importancia de que gozaría el copero del faraón. Al decir na, por favor, Yosef insertaba en sus palabras una petición para sí, justamente a causa de su nueva importancia del copero. Esto demuestra la anterior afirmación de Rashi en el sentido de que aquí significa cuando o en ese entonces. Kenny, aquí donde hablan los comentaristas, donde dice que según el nivel de bitajón, de emuná, de la fe y la emuná del bitajón, la seguridad que tenía Yosef Atzadik en el Creador, como vimos anteriormente, que cualquier cosa él pedía al Creador y el Creador estaba con él y todo lo demás. Según el nivel que él no tenía que haber dicho 2 veces que lo recordara. Con una sola vez era suficiente. Ese era solamente, dicen los comentaristas, que eso es solamente lo que él tenía que hacer. Él solamente tenía que, como es, el esfuerzo que él tenía que hacer, que uno para cada cosa, en donde se ve la fe y la seguridad que la persona tiene en el Creador, se ve en los actos que él hace. Si la persona trabaja todo el día, obviamente que no tiene emuná, no tiene nada, piensa que él hace el dinero y todo lo demás. ¿Dónde está la emuná? ¿Dónde está nada? ¿En dónde se ve la persona que en verdad tiene emuná y sabe que todo proviene de Hashem y tiene seguridad en él? La persona trabaja, pero no trabaja 12 horas, ni 15 horas, ni 7 días a la semana. Él trabaja 3 horas, 2 horas, 1 hora, eso es suficiente para mí. Con eso el Creador me da lo que necesito. Hay que hacer un esfuerzo mínimo, se tiene que hacer, no queda otra. ¿Por qué? Porque esa es la clara, la maldición que se le fue al primer hombre. Ahora, si la persona quiere estar maldecida todo el día y está trabajando sin parar, entonces va a estar maldecida sin parar. Pero si la persona en verdad sabe que todo proviene de Hashem, el salario viene de Hashem, ¿para qué matarse? ¿Para qué trabajar tanto? Eso solamente quiere decir de que la persona no tiene ninguna emuná, no tiene ninguna bitajón, ni emuná, ni seguridad en Hashem, ni nada por el estilo. Él piensa que él hace la plata y no hay ninguna seguridad en eso. Por eso es que la persona, ¿dónde se da cuenta en verdad la persona? No en lo que él leyó y lo que él sabe, eso no significa nada. No significa nada que la persona sepa algo o que haya escuchado una explicación y todo lo demás, eso no significa nada para Hashem.
Es solamente es como como dicen los sabios, eso es simplemente un burro que lleva libros, más nada. Todo se ve en el acto. En el acto de la persona se sabe quién es. Si la persona tiene temor al cielo, si la persona tiene emuná en Hashem, si la persona tiene todo lo que él necesita tener. Y aquí en este caso, para el nivel que tenía Yosef, tenía que haber dicho solamente una vez. Por eso él fue castigado 2 años más. Por las dos palabras que él hizo, es decir, una palabra además, también fue castigado por la primera palabra, y por haber dicho 2 veces, haberse forzado doblemente a haberle dicho que lo recordara, eso era suficiente. Y después otra vez le dice, por favor, haces bondad conmigo y me mencionas, eso ya es mucho para él. Por eso él recibió 2 años más. 2 años más. Pero obviamente, como dicen los sabios, ojalá, ojalá y la persona cuando se equivocara automáticamente Dios le diera una, como se dice, una estirá, ¿qué? Una cachetada, para que supiera que lo que está haciendo no está bien. Si la persona recibe la cachetada un solo momento, quiere decir de que Hashem lo quiere mucho, porque Hashem solamente le trae, ¿cómo es que se llama? Le trae tribulaciones solamente a las personas que él ama. Si Hashem ama a esa persona, automáticamente lo reprende por lo que hizo, no está bien lo que hiciste. De aquí vemos el nivel tan grande que tenía Yosef, que Hashem automáticamente le retribuyó. No está bien lo que hiciste, recibe esto. ¿Por qué? Porque Yosef es una persona que es ¿cómo es que se llama? Un ejemplo a seguir para todas las generaciones de Israel. Por algo está escrito sobre su vida. Y toda cosa que no haga bien, ellos, todos los patriarcas, esto aquí y allá, que no estaba bien según el nivel de ellos y todo lo demás, y lo que iba a suceder con la demás generación, automáticamente ellos también recibieron sobre eso, recibieron su castigo sobre eso, hablamos sobre eso. ¿Por qué? Porque ellos son ejemplos a seguir. Ellos no son cualquier tipo de persona. Ellos son personas de que son el ejemplo para Israel durante todas las generaciones. Por lo tanto, en este caso, para él, suficiente. No tenía que haber dicho además. Sí, entonces dice aquí, seguimos. El jefe de los panaderos vio que lo había interpretado bien y dijo a Yosef. O sea, que lo había interpretado bien como si, y así que lo había interpretado bien según lo que anteriormente había dicho Rashi, que cada uno recibió la interpretación del sueño del otro. El panadero recibió la interpretación del copero y el copero del panadero. Y al ver que cuando Yosef le explica lo que le interpreta el sueño, el panadero vio que en verdad lo interpretó bien, así es como yo lo recibí. Y dijo a Yosef, también yo, en mi sueño aquí, que 3 canastillos de mimbre estaban sobre mi cabeza. Dice Rashi, esta frase se refiere a canastas hechas de ramas de sauce peladas, fabricadas con muchos hoyos pequeños. En nuestra región abundan canastas similares y los que venden obleas de harina, que llaman obleas en francés antiguo, suelen colocársela en este tipo de canastas. Interesante, interesante, que ahí dice que ese canastillo de mimbre estaba sobre su cabeza. Fíjate lo que es. Yo vi en el que lo trae el Benei Sahar. Benei Sahar dice que hay una cabala ¿no? Que nosotros sabemos de que este panadero, que al final lo van a colgar, lo matan, ¿sí? Lo cuelgan y lo matan, viene siendo, viene siendo el mismo Jesús, este. O sea, el panadero después regresó ¿cómo es que se llama? Como Amán, que Amán también fue colgado, después como Jesús también fue colgado, los tres fueron colgados, vino 3 veces y fue colgado. Interesante que ahí dice que el canastillo este de mimbre está sobre su cabeza, así como pintan al hombre este, al Jesús, con un bicho de mimbre en la cabeza. Interesante. Siguiendo, en el canastillo superior habían de todos los alimentos del faraón, labor de panadero, y las aves los comían del canastillo encima de su cabeza. Una vez me acuerdo que yo estaba estudiando con un amigo, un señor de Colombia, muy interesante, no me acuerdo de dónde él trajo esa interpretación o ese, que él dice que ese canastillo, que lo que dice ahí está hablando de la Torá de Israel.
que él vio el canastillo superior, que habían alimentos y todo lo demás, y todo eso, que todo ese alimento era, está hablando de la Torah y todo lo demás, y él vio que las aves comían del canastillo, quiere decir de que él vio que los pueblos del mundo iban a tomar la Torah de Israel. Sí, cada quien cree que es la Torah de él, ni siquiera estuvo en el monte Sinaí, la religión esta y el otro piensa que esa es la Torah de ellos. Así escuché una vez, no sé, en verdad, yo no he visto esa interpretación, la verdad no he visto en ningún lado, pero interesante lo que él me dijo. José respondió y dijo, esta es su interpretación, los 3 canastillos son 3 días, dentro de 3 días el faraón alzará tu cabeza de encima de ti y te colgará en un árbol, y las aves comerán tu carne. Y sucedió que el tercer día, el día de cumpleaños del faraón, hizo un banquete a todos sus siervos. Y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos de entre sus siervos. El día de cumpleaños del faraón dice aquí, el día de su nacimiento, dice aquí Rashi. Este es el día llamado Genusia. Ahora bien, en hebreo utiliza la expresión uledet, porque el niño nace por intermedio de otros. Pues la partera la que hace parir a la mujer. Y también por esta razón la partera llama mialedet. ¿Quién? Y así mismo vemos otro ejemplo también, dice, y tu nacimiento en el día que fuiste nacido. Aquí dice Rashi por qué se le llama así. Con referente al día de cumpleaños, si la persona se habla sobre eso en la halajá, si está bien que la persona celebre el cumpleaños y todo lo demás. ¿Por qué? Porque la Torah lo coloca coloca el día del cumpleaños con el faraón y no se ve bien. Porque si es así, entonces no se tiene que celebrar ningún cumpleaños. Si el cumpleaños lo trae la Torah y el que lo celebra son los Rashaim, ¿cómo es que se llama? Los malvados. Pero para esto hay que entenderlo bien. Los malvados, de por sí, ¿qué tienen que celebrar? ¿De qué celebran? Otro año más menos para morir. Y lo que les espera después, ¿sí, no? Pero una persona que en verdad hace la Avodat Hashem sería un año más, pero para otra cosa. No un año para esto, sino un año de reflexión y un año para agradecerle al Creador por todo lo que le dio, por lo que no le dio también. También hay que agradecer por lo que a Dios no le da a uno, que uno le pidió y no se lo da. Porque no, si no se lo da es porque no se lo merece y porque no es bien para él en la Avodat Hashem, porque le va a hacer mal. Entonces hay que agradecer por todo y hay que alabarlo. Ese significaría ese significado si es bueno para lo que tiene que ver el día del cumpleaños de la persona. Que es un día para pedir también a Shem, que le pida a la persona pedir espiritualmente, seguir pidiendo que la persona se acerque más al Creador, que tenga más la oportunidad de crecer espiritualmente. Y dar gracias por el pasado y seguir pidiendo por el presente es algo muy importante. En ese caso estamos hablando de otro tipo de festejo, y no estamos hablando de los festejos que hacen los goín, obviamente que se van y a tomar y a beber y a emborracharse y todo lo demás, estupideces que no tienen nada, no tienen ninguna base ni tienen ninguna nada, no tienen nada, eso no sirve de nada. Eso es perder el tiempo, quemar el tiempo y seguir quemando el tiempo y seguir haciendo cosas que no tienen ningún objetivo en la vida. Entonces restauró al jefe de los coperos a su bebida y a este puso la copa en la palma del faraón y colgó al jefe de los panaderos tal como Yosef había interpretado para ellos. Y alzó la cabeza, dice esta frase, significó que los contó junto con los demás sirvientes, pues el faraón solía enumerar a los sirvientes que le servirían de su comida y contó también a esto junto con los demás. Pues justamente lo que le dijo lo que le dijo Yosef. Y para terminar, pero el jefe de los coperos no recordó a Yosef y lo olvidó. Porque está escrito doblemente. Obviamente si no lo recordó, lo olvidó. Entonces, ¿por qué la Torá dice dos palabras que supuestamente uno estaría como de más, por decirlo así, ¿sí? No lo recordó y lo olvidó. ¿Por qué? Porque Yosef también le dijo dos cosas que él le ha dicho. Que lo recordara y que tuviera bondad y lo recordara. Eso también, que no lo olvidara. Pero el jefe no lo recordó en ese mismo día y lo olvidó incluso después de esto.
porque José había confiado en el jefe de los coperos, se acordaría de él, que se acordaría de él, intercedería por él ante el faraón, pero para que lo liberara, le fue necesario permanecer preso otros 2 años más, pues se declara venturoso es el hombre que ha puesto su confianza en el Eterno y no se dirigió a los arrogantes. En el Teilim, muy interesante. Este versículo habla de alguien que no pone su confianza en los mitzrim, en los egipcios, quienes son llamados arrogantes. Fíjate lo que es. Y en todo hombre, obviamente. También en el Teilim 146, que dice que no poner la confianza en las personas que no tienen ningún tipo de salvación, sino poner la confianza en el Eterno, en el Dios de Jacob. Pero fíjate que este versículo habla de Yosef. Pero venturoso el hombre que ha puesto su confianza en el Eterno y no se dirigió a los arrogantes. Pero nosotros vemos al principio que sí lo hizo. Pero después de él caer en cuenta de que lo que hizo no está bien, obviamente se retractó y hizo teshuvá, se arrepintió por lo que hizo y todo lo demás. Y vamos a ver más adelante cuando lo traen ante el faraón, de donde nos damos cuenta que él hizo teshuvá y regresó a sí mismo y no cayó de nuevo en eso, donde el faraón le cuenta todo el sueño y Yosef le dice, fíjate lo que es tener una fuerza tan grande y tener un bitajón en Muná y seguridad en Hashem. No me interesa quién está enfrente de mí, incluso el faraón que habla y supuestamente se hace pasar por Dios y todo lo demás, con todo y eso. Yosef le dice en la cara, ¿qué? Yosef le cuenta todo el sueño. Y Yosef le dijo al faraón, el sueño del faraón es uno solo. Lo que Dios va a hacer lo anunció el faraón. Ah, no, eso ya cuando le cuenta pero cuando lo traen ante el faraón le dice, lo manda a llamar y le dice, el faraón le dijo a Yosef, he soñado un sueño, pero no hay quien lo interprete y he oído decir de ti que tú comprendes sueños para interpretarlo. ¿Ven? Como queriéndole decir, tú eres, no, tú eres de lo mejor. Yosef le respondió con una estira, como se dice, como por decirlo así, le escupió la cara, ¿no? Diciéndole, Yosef respondió al faraón diciendo, no procede de mí nada, yo no soy nadie. Dios será quien responda sobre el bienestar del faraón. Con eso le dijo todo. Que tengamos buen día. Besat Hashem.